La noche anterior a la boda, la exnovia de Luis le preguntó si podía abrazarla una vez más. Todos me miraron con extrañeza, pero Luis no mostró ninguna reticencia. La trajo directamente a sus brazos. Yo lo había seguido durante 3 años, así que se sentía seguro, convencido de que éramos inseparables. Por eso, cuando me fui, dijo con indiferencia: mañana es la boda. De todas formas, volverá obedientemente. Parecía haber olvidado que yo nunca fui una tonta que se dejaría pisotear, y él no era el único heredero de su familia. Capítulo 1. El día antes de la boda, un grupo de amigos de Luis vino a celebrar su última noche de soltero. Animada por la multitud, una joven vestida con poco más que unos retazos de tela mordió una rodaja de naranja y se pegó a él con entusiasmo. Entre vítores, Luis atrapó la rodaja de naranja con la boca y se la pasó directamente a los labios de otra mujer, justo delante de mí, su prometida, sin el menor pudor. Me acurruqué en un rincón de la habitación, observándolo disfrutar de la atención bajo el título de heredero del grupo Luobay, que despertaba admiración allá donde iba. Aunque mi familia también era considerada una fuerza en ascenso en el mundo de los negocios, a sus ojos no éramos más que nuevos ricos que solo habíamos triunfado en los últimos años. Naturalmente me menospreciaba, aún así, porque nuestra familia tenía un capital líquido sustancial, suficiente para tapar las carencias financieras de su familia. Su madre amablemente me permitió acompañarla, como si me estuviera haciendo un favor, otorgándome el derecho a ejercer la llamada autoridad de esposa legítima después de que mi prometido terminara de complacerse entre otras mujeres para poder recuperarlo sano y salvo. Así que me senté inexpresiva en el sofá en la esquina, completamente ajena a que había llegado una invitada no deseada. ¿Cuándo te volviste así? ¿Estás bebiendo tanto? ¿Por qué tu esposa no te detiene? La exnovia de Luis, Miranda, con los ojos llenos de lágrimas, apartó a la mujer escasamente vestida, provocando una ráfaga de gritos estridentes. Luis rió arrogantemente. Mirando a la furiosa Miranda, espetó sin dudarlo: a mi esposa no le importa. ¿Quién te crees que eres para importarte? Ella se quedó paralizada y luego se giró para mirarme, que parecía completamente indiferente, antes de forzar una sonrisa más fea que las lágrimas y levantar una copa de vino. Bien, entonces considérame patética por seguir preocupándome por ti. No olvides que fui yo quien te curó el estómago. Aunque ahora me odies, por favor no bebas así y te hagas daño. Luis parecía desdeñoso, pero al oír esas palabras apretó el puño con fuerza. No pude evitar suspirar. El poder destructivo de un primer amor es realmente algo más. Sintiendo que todavía le importaba, la voz de Miranda se suavizó gradualmente. Luis, vine hoy a desearte un feliz matrimonio. No asistiré a la boda mañana. Solo por hoy, una última vez. ¿Puedes abrazarme otra vez? Sus ojos estaban rojos. Su mirada se posaba en mí de vez en cuando. Sus palabras eran punzantes, pero su tono era tan humilde que era difícil culparla. Por un instante, la habitación quedó en completo silencio. El único sonido que se oía era el tintineo de la explosión del juego Gold Miner en mi teléfono mientras destrozaba las rocas. A decir verdad, mi corazón no era del todo indiferente, pero todos sabían el lugar que Miranda ocupaba en el corazón de Luis. Los dos parecían sacados de un antiguo drama de ídolos, con ella huyendo y él persiguiéndola. Pero Miranda nunca fue tan firme como Luis imaginaba. Tras enterarse de que su empresa atravesaba una crisis financiera, ni siquiera esperó a que su madre la encontrara. Esa misma noche se lanzó a los brazos de otro hombre en un bar y poco después se casó con él. Miranda se convirtió en un primer amor inalcanzable, desapareciendo en la distancia para no volver a encontrarse con él jamás. Si no hubiera sido por mi reaparición como su pareja política y el anuncio público de la boda entre nuestras dos familias, probablemente ni siquiera se habría presentado ante Luis. Yo conocía sus pequeñas artimañas. Todos lo sabían. Luis lo sabía mejor que nadie. Desafortunadamente, comprender algo en el corazón no significa tener la mente clara. Prefería culpar todo a su madre antes que aceptar que su primer amor lo había abandonado voluntariamente. Capítulo 2. En un silencio sepulcral, Luis atrajo a Miranda hacia sus brazos. Las venas de su mano se abultaron. Su espalda se encorvó ligeramente, como si estuviera protegiendo cuidadosamente algo que nunca tendría en esta vida. Entonces, Miranda se desplomó en su abrazo. No te cases. Sabes perfectamente que mi vida no va bien ahora mismo, así que por favor no me abandones. Provocada directamente en mi cara, finalmente levanté la cabeza, incapaz de evitarlo más. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, el rostro de Luis ya se había oscurecido como el fondo de una olla quemada. No sabía qué esperaba Luis que dijera. Esperaba que, como en los últimos 3 años, le suplicara sin cesar que cortara las cosas limpias con su ex. O esperaba que en la última noche antes de la boda le diera algo de libertad y dejara de arruinar el ambiente. De todas formas, esta alianza matrimonial era solo un trato de negocios. Aquí todos eran hombres de negocios. No había necesidad de complicarse demasiado las cosas. Así que pensé solo un segundo antes de decidirme por la segunda opción. Ya cuando bajé la cabeza, lista para volver a buscar oro en mi teléfono, oí a Miss hablar entre dientes. Sonaba a enojo y también a súplica. Alicia, mientras me lo pidas, te escucharé. ¿Suplicarle? Como lo hice durante todos esos años, suplicándole que me diera a mi prometida al menos una pizca de dignidad. Una llama ardiente e inquieta surgió en mi pecho. Luis parecía haber olvidado algo. En una relación, además de las súplicas humillantes y las negociaciones en igualdad de condiciones, hay otras formas de comunicarse. Por ejemplo, como lo que estaba haciendo ahora mismo. Tomar una foto de los dos en intimidad con mi teléfono, mi dedo sobre el botón de enviar. Eso se llama amenaza.
Luis no se enojó, en cambio, se rió mirándome como si fuera un completo extraño sin nada que ver conmigo. ¿Crees que me importaría esto? Siempre y cuando tu familia renuncia a un poco más de ganancias en esos proyectos de inversión, no solo mis padres, sino también los tuyos te aconsejarían que no te preocuparas tanto. Sonreí también y luego le dije, tienes razón, estos últimos años me has estrellado la cara en el suelo. ¿Cuándo te ha importado alguna vez? Pero solo porque a ti no te importe, no significa que a la señorita Miranda no le importe. Puedo enviar esto a Daniel, estoy seguro de que estaría muy interesado en saber qué está haciendo su esposa ahora mismo. Esa sola frase dejó a Miranda pálida. Ese año, Miranda había caído en los brazos de Daniel en un club nocturno. En ese momento, Daniel había perdido a su amada esposa, y Miranda, con un rostro que se parecía a su difunta esposa en 5 de cada 10 partes, trepó a ese imponente árbol. Había pensado que ella confiaría en el niño para asegurar su estatus. A continuación, pero en menos de medio año, se supo que Daniel coleccionaba mujeres hermosas por todas partes. Cada mujer se parecía más a su difunta esposa que Miranda, y cada una de ellas era mucho más despiadada que Miranda. Ahora que Miranda ya no tenía un hijo, si se supiera que estaba involucrada con su exnovio, olvídese de ascender nuevamente de estatus por la maternidad, ni siquiera podría conservar el título de señora D. Sus labios temblaron. Rápidamente intentó apartar a Luis, pero él apretó su agarre y la atrapó aún más firmemente en sus brazos. Alicia, el hecho de que no pueda dejarla ir es mi problema. ¿Por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles para ella? No olvides que aún no eres mi esposa. Deja esa actitud repugnante. Disculpa que con ella no me hagas decirlo segunda vez. ¿Ves? La forma en que Luis me amenazaba siempre era la misma. Simplemente creía que yo no podía vivir sin él. Sonreí y luego señalé a la mujer casada en sus brazos. Entonces, ¿qué tal si le doy este puesto a ella? Oh, no, eso no funcionará. Tu familia nunca permitiría que un amante se sentara en este asiento. Miranda claramente también lo sabía. Su pequeño rostro se puso mortalmente pálido y lloró tan fuerte que casi se desmaya. Fuimos Luis y yo quienes estuvimos juntos primero. No soy un amante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Luis se acercó a mí y me abofeteó con fuerza, haciendo que mi cara se girara hacia un lado. La mirada en sus ojos era oscura y gélida, exactamente como el día en que nuestros padres de ambas familias anunciaron la alianza matrimonial. Ese día me había mirado de la misma manera, como si fuera una enemiga, y me advirtió: solo eres una herramienta para una alianza matrimonial. Miranda es la única mujer a la que amo, así que no hagas nada que vaya más allá de tu estatus. No lo olvides, tu familia aún sobrevive gracias a la nuestra. Hace 3 años, debido a esas palabras, me mantuve cuidadosamente fuera de la línea divisoria que él trazó, excepto en los momentos en que tuve que dar un paso al frente como su prometida para proteger la imagen pública de ambas familias, ahuyentando a las mujeres de las que ya se había aburrido. Nunca interferí en su estilo de vida indulgente. Lo seguí así durante 3 años, reprimiendo mi ira, convirtiéndome en el hazmerrí de todos sus amigos, quienes me consideraban una tonta. Pero Luis, en aquel entonces mi familia era débil. Apenas sobrevivíamos gracias al negocio de tu familia. Si pudiera casarme contigo, mis padres lo habrían recibido con los brazos abiertos. Pero en los últimos 3 años, a medida que los ciclos de la industria cambiaban, el negocio de mi familia creció constantemente. Nuestra cooperación con la familia Luis se volvió gradualmente mutuamente beneficiosa. Aunque tu familia aún tenía la sartén por el mango, ya no era una época en la que una sola palabra dura tuya pudiera hacerme temblar. Me toqué la mejilla izquierda mientras el dolor ardiente se extendía lentamente por mi rostro. Luis era un bastardo, pero realmente nunca esperé que me golpeara por Miranda. Curvé mis labios en una sonrisa y toqué unas cuantas veces la pantalla de chat. Luego se dio la vuelta y salió directamente de la sala privada. Detrás de mí pude oír a sus amigos tratando cautelosamente de persuadirlo. Hermano, la cuñada realmente se fue. La voz de Luis era tan tranquila que era exasperante. Mañana es la boda. De todos modos, volverá obedientemente. Ese puesto es suyo tarde o temprano. ¿Qué más podría hacer para estar descontenta? Capítulo 4. Caminé hacia el costado de la calle. El viento de principios de otoño traía un frío y me ajusté el abrigo al ver el mensaje que me había enviado mi madre. Después de enterarse del comportamiento vergonzoso de Luis esta noche, me envió una larga serie de palabras destinadas a consolarme. Incluso después de que le dije: mamá, me golpeó, me duele mucho. Se quedó en silencio por un rato. Cuando finalmente respondió, sus palabras dieron vueltas en círculos, pero el significado seguía siendo el mismo. Quería que fuera sensato y mantuviera la relación entre las dos familias. Después de todo, todavía tenemos tratos con su familia. Los hombres, la mayoría son así. Toda mujer tiene que pasar por esto. En su corazón, mi mayor valor como hija era asegurar los recursos y el estatus de la familia. ¿Y qué iba a hacer si tenía que tragarme un poco de humillación? Ella misma había vivido así. Yo era una transacción cuidadosamente planeada para ella, al igual que ella misma había sido una vez una mercancía esperando al mejor postor. Puede que hubiera un rastro de afecto genuino, pero nunca fue más pesado que la cara que tenía que mantener ahora. Lo había esperado hace mucho tiempo, pero aún así no pude evitar sentirme decepcionada. Tiré mi teléfono en mi bolso y levanté la cabeza a la esquina de la calle. Un hombre con una gabardina índigo estaba allí parado, con aspecto de haber estado esperando un rato. Presionó suavemente una bebida fría contra mi mejilla, masajeándola un par de veces antes de hablar en voz baja. Luis siempre ha sido así, mimado desde la infancia. Se le permitía hacer lo que quisiera. Todo estaba justo frente a él, así que nunca aprendió a apreciar nada. Pero si te quedas con él, vivirás una vida estable sin preocuparte por la comida ni la ropa. No como yo. Nunca he sido la primera opción de mi familia. Estar conmigo nunca será el camino más fácil. ¿Lo has pensado bien? ¿De verdad me estás eligiendo a mí? La voz de Hudson era baja. Sus ojos brillantes eran dulces y profundos. Aunque esta elección lo beneficiaría por completo, aún así me lo contó todo con una honestidad desarmante. Era el hermanastro mayor de Luis. En aquel entonces, su madre murió por complicaciones durante el parto. Su padre usó la excusa de que un niño necesita una madre que lo cuide y rápidamente se casó con la madre de Luis. Al principio, la madre de Luis trató a Hudson con tibia indiferencia, hasta que un día vio una fotografía escondida en la caja fuerte. Una foto de la madre biológica de Hudson, el mismo puente nasal agudo, los mismos ojos impactantes. Si las fotos de las dos mujeres se colocaran al lado, incluso ella misma podría haberlas confundido. Este mundo era simplemente una enorme pieza de ficción sustitutiva. Desde ese día, Hudson se convirtió en una espina en su carne, especialmente a medida que Hudson crecía y revelaba gradualmente su talento para los negocios, mientras que Luis, a pesar de llevar el título de heredero, seguía tomando decisiones desastrosas. El contraste marcado
marcado entre la presión de los accionistas y las quejas de la junta hacía que esa espina se clavara cada vez más. Ella se negaba a dirigir su ira hacia su preciado hijo, así que era Hudson quien sufría. En el momento en que la represión hacia él era la peor, lo marginaron en la empresa. Fue a un bar a ahogar su frustración y allí, por pura coincidencia, se topó conmigo, a quien acababan de echar de una sala privada tras seguir el procedimiento para pillar a una pareja infiel. Uno de nosotros estaba derrotado, el otro estaba hecho pedazos. Pensándolo ahora, ¿no estábamos hechos para el uno el otro? Pasé mi brazo por el suyo, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba instantáneamente y luego señalé el anuncio de publicidad de metal junto a la calle. Nuestros reflejos se superponían perfectamente, imposiblemente bien combinados. Hudson, ya no quiero ser una mercancía sacrificada por los negocios, y tú no quieres pasarte la vida aplastada bajo tu hermano pequeño descerebrado. Luis es demasiado arrogante. Incluso ahora sigue pensando que le soy devota sin remedio. Tú eres mucho mejor. Mantendremos esto mutuamente beneficioso, sin sentimientos de por medio. Mi promesa para ti es esta. Mi familia puede inyectar 400.000 millones de capital ocioso a continuación, así que no me decepciones. Hudson movió su brazo y me atrajo a su abrazo, soltando una risa baja, sin sentimientos. El rastro de arrepentimiento en su tono parpadeó lo suficiente para que lo notara, pero imposible de seguir. Mientras me elijas, no necesito ninguna promesa, pero gracias. Igualmente, te daré un regalo mañana. ¿Qué te parece? Hudson me llevó de vuelta al pequeño apartamento que se había comprado para sí mismo en el centro de la ciudad. A través de la ventana podía ver la valla publicitaria del grupo Lobai y los ventanales del suelo al techo de la oficina del director ejecutivo en el último piso. El calor de la habitación hizo que el alcohol en mi sistema hiciera efecto, dándome una audacia que no tenía razón para justificar. Me desplomé en su cama sin ceremonias. Solo me tumbaré un rato en la cama de nuestro futuro hogar conyugal. No te importa, ¿verdad? Hudson fue a lavarse un momento y salió del baño. No me importa, pero te sugiero sinceramente que te duches primero, o al menos te laves la cara antes de acostarte en la cama. Me quedé dormida mientras escuchaba sus susurros longevos. Lentamente me deslicé hacia un sueño profundo, mientras el aire con el aroma de su cuerpo lo llenaba todo. Estaba a punto de despertarme, pero no podía abrir los ojos y estaba al límite de un trastorno del sueño. Me quedé dormida mientras escuchaba sus susurros longevos. Lentamente me deslicé hacia un sueño profundo, mientras el aire con el aroma de su cuerpo lo llenaba todo. Estaba a punto de despertarme, pero no podía abrir los ojos y estaba al límite de un trastorno del sueño. De pronto, sentí una vibración constante en mi mano y me despertó de golpe. Mi teléfono vibraba sin cesar en la mesa. Miré a la persona que me llamaba y era Luis. Son tantas las llamadas que no falta mucho y el teléfono se quedará sin batería. Levanté el teléfono y apenas lo descolgué, le grité con impaciencia. ¿Qué quieres? Estaba a punto de sentir cómo mi indignación iba a crecer cuando una voz familiar sonó del otro lado. Es momento del reader. Pongas una mascarilla facial, de lo contrario podrías arrepentirte mañana. Después de todo, mañana serás la protagonista femenina absoluta que eclipsará a todos. De camino a casa, seguí presionándolo sobre qué había planeado exactamente para mañana a mis espaldas, pero Hudson se mantuvo obstinadamente hermético, negándose a decir una palabra, avivando deliberadamente mi curiosidad. Ya era tarde. Hudson cambió por completo mi percepción de su temperamento. Parecía incansable, trayendo cuidadosamente un recipiente con agua tibia y limpiador facial para lavarme la cara, incluso diciéndome que tratara este lugar como un salón de belleza al que frecuentaba. Después de limpiarme, me aplicó una capa de mascarilla facial y luego presionó suavemente sus dedos contra mis sienes. Mi teléfono vibró varias veces. Era Luis, enviando mensajes que sonaban como un intento de apaciguamiento. Miranda estaba borracha hoy y decía tonterías. No te lo tomes a pecho. En su mente, como heredero de la familia, rebajarse a decir una sola palabra amable significaba que todos debían perdonarlo. Molesta, borré sus tonterías y simplemente apagué mi teléfono. Durante más de 20 años de mi vida, mis días estuvieron primero llenos de una presión académica interminable y luego encadenados por una alianza matrimonial. Al menos durante los 3 años que estuve atada a Luis, no fui yo misma ni por un solo segundo, constantemente en guardia, temiendo que mi supuesto prometido me arrastrara al centro de otro escándalo. Este mundo es simplemente injusto con las mujeres. Si mi pareja engaña, los medios siempre se apresuran a poner mi nombre en los titulares, convirtiéndome en el hazmerreír de los chismes casuales. La aparición de Hudson fue la primera vez que sentí verdadera empatía, y también la primera vez que sentí una sensación de tranquilidad perdida hace mucho tiempo. Su mano seguía en mi cabello. Entrecerré los ojos incómodamente y le eché un vistazo, solo para que mi corazón se acelerara cuando vi su rostro tan cerca. Estaba demasiado cerca. Podía ver sus pestañas, la punta de su nariz, su aliento cálido rozó mi frente. Una intimidad insoportable. Si actuara así en un salón de belleza, definitivamente no sería considerado un técnico adecuado. Hudson, lo que realmente quería decir era, si la alianza matrimonial de entonces hubiera sido entre tú y yo, qué maravilloso habría sido. Creo que me habría enamorado de ti de verdad. Pero no lo dije. En esa casa, su posición era mucho peor que la mía en mi propia familia. Allí no tenía voz ni voto. No quería hurgar en sus heridas, así que con la cara roja como un tomate, solo alcancé a decir, eres muy guapo. Cuando vayamos a registrar nuestro matrimonio, ¿podrías verte más guapo que yo? Capítulo 6. Cuando desperté, una fina manta aún me cubría, ligera y con su distintivo aroma a menta. Miré fijamente la manecilla del segundo del reloj de pared mientras se movía en círculos, mi inquietud creciendo con cada segundo que pasaba. Cambiar al novio en el último minuto. Una idea tan loca. ¿Cómo podía Hudson estar dispuesto a cooperar conmigo tan fácilmente? ¿Realmente todo saldría bien? ¿Estaría de acuerdo la familia Luis? Sin embargo, parecía completamente tranquilo. Sacó una bufanda de seda
seda del armario, la envolvió suavemente alrededor de mi cuello, luego me tomó de la mano y me condujo afuera. Después de dejarme en el lugar de la boda, se fue a negociar. Me sentía incómoda, pero seguí el proceso paso a paso, y me puse el vestido de novia. Después de quién sabe cuánto tiempo, Luis apareció fuera del vestidor vestido de punta en blanco. Era la primera vez que me veía con un vestido de novia. La culpa que ya se reflejaba en su rostro se unió a un destello de asombro. Tal vez su madre le había advertido, haciéndole comprender que debía mostrarme un respeto básico. De pie detrás de mí, habló con voz tranquila. Alicia, bebí demasiado anoche, pero como nos vamos a casar de todos modos, te daré el respeto básico que mereces. Había culpa en su voz, no hacía falta adivinar. Sabía que había pasado toda la noche enredado con Miranda. Respeto, respeto otra vez. Entre las familias de élite, parecía que mientras se mantuvieran las apariencias, todo lo que se escondía tras ese fino velo, por muy vil que fuera, podía ignorarse. Oh, Luis, no hace falta. Puede que no lo creas, pero de verdad que no me importa. Frunció el ceño. Tal vez porque aún le quedaba algo de culpa, esta vez no me reprimió más. Intentó acercarse, pero le indiqué a la maquilladora que lo sacara de la habitación. Esa mirada de afecto herido apareció de nuevo en su rostro. Antes de irse, tartamudeó. Alicia, créaslo o no, él y yo no llegamos hasta el final anoche. Besarse, abrazarse. Eso, al parecer, no contaba como llegar hasta el final. Lo dijo con tanta naturalidad como si no cruzar esa última línea significara que había preservado la moralidad de un hombre perfecto. Absurdo, quizás aún no había visto las noticias. Alguien con segundas intenciones había copiado las imágenes de vigilancia del bar. Las siluetas de él y Miranda abrazados a través de la rendija de una puerta ya habían empezado a despertar los agudos instintos de los paparazzis. Una vez que los paparazzis lo supieran, la mayor parte del círculo social lo sabría poco después, y el marido de Miranda nunca la dejaría escapar fácilmente, así que casi podía preverlo. Definitivamente elegiría dar marcha atrás, arriesgando todo para recuperar a Luis a cualquier precio. Mi teléfono empezó a vibrar salvajemente. Como era de esperar. El vestido de novia que llevas puesto fue elegido por Luis para mí en aquel entonces. ¿Sabías que los mensajes provocativos de Miranda inundaban mi teléfono sin cesar? Y de repente comprendí cuál era realmente la sorpresa de Hudson para mí. La comisura de mis labios no pudo evitar curvarse hacia arriba. Luis, tu futuro y tu primer amor, ¿cuál elegirás? Elige el capítulo 7. Cuando comenzó la música de la boda y los invitados tomaron sus asientos, me puse mi vestido de novia y me preparé para caminar al centro del salón de banquetes. Entonces llegó el tan esperado accidente, justo a tiempo, permitiéndome finalmente respirar y francas. Con los labios fruncidos, una de ellas soltó. Una barriga de 13 semanas no es tan grande. Eso parece más bien una almohada rellena. Hay tantas mujeres que intentan aferrarse al poder estos días. Usarán cualquier truco. Hermana, no te preocupes demasiado. La chica habló sin ningún respeto por la familia de Luis. Su expresión se volvía más fea por momentos. Su primer amor, largamente oculto, estaba siendo tachado de cazafortunas intrigante. Y quien lo decía era alguien a quien no podía permitirse ofender. Era fácil imaginar la sensación. Alicia, te daré una explicación. ¿No hiciste qué? ¿Te atreves a decir que no te acostaste con ella? ¿Necesitas que los medios publiquen las fotos de la cama antes de admitirlo? Pero ella no debería haberse quedado embarazada. Esta vez realmente fue ella siendo imprudente. Antes de que Luis pudiera terminar su frase, Miranda, en el suelo, arrojó al aire una pila entera de informes médicos, provocando jadeos en toda la sala. ¿Y qué si escondió una almohada debajo de su vestido? ¿Y qué si exageró para causar efecto? De hecho, estaba embarazada de 13 semanas, y la noticia de su aventura con Luis ya estaba en todos los círculos de paparazzi. El rostro de Luis palideció por completo. No pudo pronunciar ni una sola palabra. 13 semanas. Eso fue exactamente cuando Luis y yo acabábamos de anunciar nuestra boda. Luis no podía dejar ir a su primer amor, y Miranda no podía olvidar la sensación de haber sido atesorada en sus manos. Así que los dos corrieron de vuelta juntos, arreglaron las cosas y se metieron en la cama. Todo el pasillo estalló. Las conversaciones susurradas se hicieron cada vez más fuertes. La madre de Luis estaba tan furiosa que casi no podía mantenerse en pie. Agarró un vaso cercano y se lo arrojó a Miranda. Tal vez eso le recordó a Luis la humillación que Miranda había sufrido una vez a manos de su madre. Instintivamente, bajó corriendo del escenario y la tomó en sus brazos. Una vez más, frente a todos, pisoteó mi dignidad. Luis, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? El grito agudo de su madre le devolvió un ápice de razón. Aflojó su agarre sobre Miranda tardíamente, pero era demasiado tarde. Desde el segundo en que Miranda apareció con un vestido de novia, los medios ya habían estallado. Los paparazzi que habían estado esperando afuera durante mucho tiempo se abalanzaron como hienas, cámaras y micrófonos listos para capturar un escándalo. La posición de Luis en el grupo Luo Bai ya era inestable, mantenida solo por el respaldo de sus padres y el apoyo de nuestra familia. Después de la payasada de Miranda hoy, olvídate de convertirse en gerente general. Podría ni siquiera conservar su puesto de vicepresidente. Vi a mi madre, que siempre me había dicho que aguantara, agarrando con fuerza la manga de la madre de Luis. Su rostro, generalmente bien cuidado, estaba sonrojado, carmesí. Quizás recordó su propia boda años atrás, cuando el romance de su marido con una camarera en un yate salió a la luz. Aunque los medios hubieran sido silenciados, seguía siendo una broma susurrada sin cesar entre las damas de la alta sociedad. Desde lejos, me miró en el escenario. 2 hileras de lágrimas rodaron por su rostro. A juzgar por sus labios, parecía estar pronunciando mi apodo de la infancia, con una expresión llena de dolor. No podía discernir si esta vez era realmente por mí, o si seguía siendo por guardar las apariencias. Me pellizqué con fuerza, forzando las lágrimas a brotar, y luego, bajo la mirada de todos, me desmayé dramáticamente, cayendo en un cálido abrazo. Yo era la víctima absoluta. Me desmayé en el lugar y me llevaron al hospital en la zona oeste de la ciudad. Aunque
la familia de Luis hizo todo lo posible por suprimir la noticia, varias fotos borrosas y largas grabaciones de audio se filtraron junto con los rumores. Al final, toda la ciudad lo supo. Mientras todos especulaban sobre si nuestras dos familias se volverían unas contra las otras, me senté en la cama del hospital y me dirigí a las cámaras. Gracias a todos por su preocupación y atención. Como hija que ha recibido años de cuidado y crianza de sus padres, no dañaré sus esfuerzos minuciosos por mi propio resentimiento momentáneo. Creo que los padres de Luis nos darán una explicación adecuada. Nuestras familias habían estado juntas en los negocios durante muchos años. Aunque nuestras posiciones relativas hubieran cambiado, el negocio no era algo que podía dividirse limpiamente de la noche a la mañana por quién era más fuerte o más débil. Todos entendieron que forzar una división costaría caro a ambas partes. Como víctima de esta alianza matrimonial, mostré una sonrisa cansada a las cámaras y aún insistí en compartir las cargas de mi familia. Visto a través de los ojos de cualquiera, era suficiente para conmoverlos hasta las lágrimas. Mis padres me visitaron en el hospital varias veces. ¿Cómo podían mis pequeños planes engañarlos? Pero no dijeron nada. Con la opinión pública sutilmente dirigida por mí, la visibilidad de mi familia se disparó y las evaluaciones eran en su mayoría positivas, beneficiales para el precio de nuestras acciones. Quienes se benefician no hablan. Capítulo 8. Esta fue una lección que aprendí a lo largo de los años de mi hermano menor. En una tarde luminosa y ventosa, mi madre me arregló suavemente los mechones sueltos de pelo cerca de las sienes y luego puso en mis manos el libro de registro familiar. Aún había vacilación en su mirada mientras hablaba con seriedad. Alicia, lo he pensado bien. La vida en una familia rica no es tan buena. Si eres infeliz, incluso si no quieres casarte, no había terminado cuando la interrumpí. Eso no es necesario, mamá. La familia Luis ni siquiera tiene una hija. No puedes mandar a tu preciado hijo a venderse, ¿verdad? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, incluso yo me sobresalté. Pensé que mi corazón se había entumecido hacía tiempo, pero mi tono aún tenía un matiz de reproche. Se quedó paralizada por un segundo y luego sostuvo mi mirada tranquila e inexpresiva. Por la posición de mi hermano en la familia, de cualquier modo, siempre ibas a sacrificarme al final, ¿verdad? Ella evitó mi mirada. Al final no dijo nada y salió de la habitación del hospital. Cuando se abrió la puerta, se tropezó con la persona que daría esa explicación apropiada. Hudson vino a verme con flores. Asintió cortésmente a mi madre. La luz del sol lo bañaba, desprendiendo una calidez que se sentía casi tangible. Parecía cansado. Su cabello no estaba peinado deliberadamente. Dejó las flores junto a mi cama y comenzó a pelarme una manzana para mí. Hudson, gracias, pero realmente no me gusta comer manzanas. Viste las manzanas que trajo mi madre, ¿verdad? Pero ella no sabe que no puedo comer manzanas en absoluto. Lo siento, Alicia. Está bien. Eres la única persona que nunca necesita disculparse conmigo. El silencio se extendió. Miré su rostro exhausto. ¿Estás muy cansado hoy? Sus hombros se tensaron ligeramente y luego respondió torpemente. Estoy bien. Creí que habías dicho eso el día antes del matrimonio. No tengo mucho ahora mismo, dijo Hudson en voz baja, pero puedo darte todo lo que tengo. Si la madre de Luis escuchara esas palabras, probablemente se enfurecería muchísimo. El 10% de una empresa que cotiza en bolsa para un accionista individual era una participación inimaginablemente grande. Había luchado abierta y secretamente durante más de 20 años, pero solo tenía el 3% en sus manos. Las lágrimas rodaron por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Había fingido no luchar, no desear, durante demasiado tiempo. Así que cuando alguien puso su corazón directamente en mis manos, simplemente no pude fingir que no me conmovía. Sí, acepto. Mis dedos temblaron ligeramente mientras me ponía el anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda. El tamaño era perfecto. ¡Qué maravilla! Había sido diseñado solo para mí. Por una vez, no tenía que dárselo a nadie más. Alicia, ¿qué estás haciendo? Capítulo 9. La puerta de la habitación del hospital se abrió de nuevo. Luis estaba en el umbral con una bolsa de manzanas en la mano, el rostro pálido como el papel. Hudson ni siquiera se giró. Solo sonrió con satisfacción al ver el anillo de diamantes en mi dedo. Te queda perfecto. Fue hecho a medida solo para ti. Nadie volverá a aparecer frente a ti con lo mismo intentando presumir de ello. Nunca miró atrás, pero cada palabra contenía una aguda ironía. La voz temblorosa de Luis resonó de nuevo. No, sobre el vestido de novia de Miranda puedo explicarlo. Usó mi teléfono en secreto para contactar al diseñador. Yo no le dije que. La explicación fue dolorosamente débil. Por suerte, ya no tenía que preocuparme. Desde el fiasco de la boda, Luis había estado encerrado por su padre. Esta vez sí que había provocado una catástrofe. El escándalo en la boda pilló a toda la empresa desprevenida. Si Hudson no hubiera intervenido inmediatamente para gestionar las relaciones públicas y silenciar a algunos periodistas, el impacto habría sido mucho peor. Luis fue suspendido temporalmente y degradado. Hudson, aclamado como el héroe, asumió directamente su puesto. El desempeño y la capacidad de Hudson eran obvios para todos. Este ascenso era algo que la gente llevaba mucho tiempo esperando. Aunque la madre de Luis agotó todos los esfuerzos para impedirlo, no había nada que pudiera hacer. Oí que Luis se había derrumbado completamente gritándole a su padre: es solo un hijo ilegítimo. ¿Por qué no ayudas a tu propio hijo en lugar de ayudar a un bastardo? La respuesta de su padre fue extremadamente fría. Cállate. Comparado con Hudson, tú eres el verdadero ilegítimo a mis ojos. Si no fuera porque tus ojos se parecen a los de la madre de Hudson, ¿crees que podrías haberte casado con esta familia? ¿Cómo murió la madre de Hudson? Puede que me hayas engañado por un tiempo, pero no podrías engañarme para siempre. Todos estos años te he tratado a ti y a tu hijo con suficiente generosidad. La madre de Luis se desplomó en el suelo. ¿Quién ganó y quién perdió? El polvo se había asentado. La madre de Luis había venido al hospital varias veces últimamente. Cada vez me desmayaba justo delante de ella, dándole a los medios más material para exagerar. En cuanto a esta visita de Luis, no sabía si se había escapado por su cuenta o si su madre se había quedado sin opciones y lo había enviado a hacer una última apuesta desesperada. Pero Luis, no es que nunca te diera una oportunidad, sí que te la di. Te di 3 años enteros. No los valoraste. ¿A quién más culpar? Hudson y yo registramos nuestro matrimonio abierta y debidamente. En las fotos de boda sonreía libremente por primera vez en mucho tiempo. La boda formal estaba programada para principios de primavera del año siguiente. Aprovechando el revuelo
lo de la boda, la empresa planeaba lanzar sus productos de apertura de Año Nuevo. Hudson estaba abrumado cada día preparando la boda. Trabajaba hasta el agotamiento y luego volvía a casa para seleccionar decoraciones, accesorios y cajas de regalo. Mientras tanto, me dedicaba por completo a supervisar la campaña del departamento de marketing para el lanzamiento de Año Nuevo, aterrorizada de que hasta el más mínimo detalle pudiera salir mal. De todos modos, con 400 millones de inversión de mi familia, pretendía exprimir al máximo el rendimiento de cada recurso. Mientras el precio de las acciones subiera junto con las ventas, sería la mujer más feliz del mundo. Cada vez que hablábamos de los detalles de la boda, él hablaba de sus planes y yo de los míos, y al final me recompensaba con su expresión de profunda ofensa. Comparado con la boda que estoy preparando, ¿de verdad prefieres la que planeó Luis? Cállate, Hudson. ¿Qué tonterías estás pensando? Al final nos quedamos mirando la lista de tareas de la boda toda la noche y nos dormimos a la mañana siguiente con ojeras. El tiempo voló rápido. A medida que se acercaba la fecha de la boda, empecé a sentirme cada vez menos conectada con la realidad. Había felicidad y también una sensación incontrolable de pánico. Me di cuenta de que Hudson me gustaba cada vez más. Cuanto más me gustaba, más miedo me daba. Cuanto más miedo me daba, más ganas me daban de huir. Fui corriendo a la consulta de una psicóloga, pero me dijo que podía intentar aceptar la amabilidad de los demás, intentar disfrutar el proceso de ser feliz. Tienes que aceptar que la formación y el colapso de las relaciones son naturales. Tu felicidad no está mal, ni tampoco tu dolor. Cuando era niña, después del nacimiento de mi hermano menor, sentí como si mis padres me hubieran retirado todo su amor de la noche a la mañana. El recuerdo más claro que tengo es este. Una vez desperté a mi hermano comiendo una manzana y por eso me castigaron. El dolor me quemaba ferozmente. Lloré fuertemente y fui recompensada con otra bofetada de mi madre. No llores, lo despertarás. Capítulo 10. A partir de ese momento, me aterrorizó la idea de que el amor se retirara abruptamente, como caer por un precipicio. O curiosamente, estar con Hudson nunca me exigió andar con tanto cuidado para mantener nuestra relación. Para cuando me di cuenta, una sonrisa ya se había dibujado en mi rostro. Comencé a dedicar más energía a los detalles cotidianos en lugar de imaginar constantemente si nuestro matrimonio colapsaría en algún momento en el futuro. Esta noche, la empresa responsable de las fotos de nuestra boda me envió las imágenes finales. Después de pensarlo un poco, seleccioné algunas y las publiqué en mis redes sociales, obligándome a dar ese primer paso. Después de pulsar publicar, apreté el teléfono contra mi pecho. Mi corazón latía como un tambor. Entonces Hudson publicó su propia foto. 9 fotos, todas mías. Había considerado la posibilidad de que Luis, ese hombre desquiciado, pudiera encontrarme a través de internet. Lo que no esperaba era que Miranda me encontrara antes, esperando justo fuera de mi casa. Después de que Hudson y yo registramos nuestro matrimonio, me mudé directamente a su pequeño apartamento en el centro de Hudson. Casi nadie lo sabía. Sin embargo, al día siguiente de publicar esas fotos, Miranda de alguna forma se abrió camino a través de varias capas de conexiones y se quedó afuera de nuestra casa todo el día. Cuando salí del trabajo ya eran las 8:30 p.m. Llevaba mi pollo frito del jueves cuando me bloqueó en la puerta. La mujer que una vez era orgullosa y que siempre me había dominado, cayó a rodillas rogándome que le perdonara la vida. Dijo que mientras yo siguiera enojado, Luis nunca la dejaría ir. Tú eres el que realmente quiere a Luis, ¿no es cierto? Ahora te ama hasta la locura. ¿Por qué forzarte a un matrimonio de conveniencia con alguien a quien no amas? Luis dijo que mientras tú siguieras enojado, no me daría ningún presidente. Arrepientas, nos enviará a mí y a mi hijo a vivir al Reino Unido por el resto de nuestras vidas. Así que por favor regresa. Solo ten piedad de mí y sálvame la vida. La vi divagar y de repente sentí ira. ¿Quién era ella para decir que no amaba a Hudson? Mi mirada se tornó ligeramente lastimera mientras la miraba. Una chica sin antecedentes que agotaba todos los trucos que tenía para colarse en este círculo. Qué lástima. Después de todos estos años rondando a la élite adinerada, todavía no se había dado cuenta. En todos esos años que había estado enojada, ¿alguna vez Luis se había puesto realmente de mi lado? Simplemente estaba desahogando sus frustraciones actuales en Miranda, que ya no tenía nada. Y además, ¿por qué debería volver con un hombre que ya me había traicionado? Curvé mis labios en una sonrisa burlona y le dije a Miranda, no soy como tú, no tengo ningún interés en hombres que me han traicionado, pero ni siquiera necesitas depender de él. Puedo enviarte al Reino Unido yo misma, y si quiero, te quedarás allí para siempre, sin poder volver jamás. ¿Aceptarías eso? Miranda se atragantó con mis palabras, tartamudeando sin poder formar una sola frase. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que realmente no puedas regresar del Reino Unido? El cuerpo de Miranda ya se había vuelto pesado, y su figura que se alejaba se balanceaba inestablemente. Huyó en completa desgracia. El día de la boda usé un anillo de diamantes único en todo el mundo, y un vestido de novia como ningún otro. Le había dado instrucciones específicas al diseñador para que agregara un bolsillo oculto al vestido, para poder trabajar en mi teléfono hasta que subiera al escenario. Y así se desarrolló una farsa. El novio, abrumado por la alegría, se preparó para besar a la novia, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras tanto, la novia acababa de recibir la noticia de que el producto de la compañía se estaba vendiendo explosivamente. Sonreía de oreja a oreja, tan ampliamente que el novio ni siquiera pudo encontrar un lugar para aterrizar el beso. Cuando el oficiante preguntó por segunda vez, ¿están de acuerdo? Oh, sí. El rostro del novio se ensombreció. Levantó un ramo para bloquear sus rostros y mordió con fuerza el labio inferior de la novia. La boda se celebró junto al mar, no confinada a un salón de banquetes interior. Tras la sencilla ceremonia, los invitados pudieron disfrutar de la playa privada. La playa estaba protegida con múltiples guardias. Nadie sin invitación podía aparecer. Daniel también fue invitado e intercambió unas palabras de cortesía con nosotros. A su lado había una joven que se parecía aún más a su difunta esposa. Grandes ojos inocentes parpadeando mientras, obedientemente, entrelazaba su brazo con el de él. Parecía inofensiva, pero en secreto había gastado mucho dinero haciendo miserable la vida de Miranda en el Reino Unido, casi obligándola a vivir en la calle estando embarazada. El momento del embarazo de Miranda siempre había sido ambiguo. Temiendo que el niño fuera en realidad de Daniel, atormentado
atormentaba a Miranda sin piedad. Y Luis, quien una vez le había prometido a Miranda una vida de lujo en el Reino Unido, hizo la vista gorda. No era tan ingenuo como para ofender a una mujer que podría convertirse en la próxima esposa de Daniel por culpa de una amante. Luis apareció frente a nosotros con una copa de vino. Su mirada se detuvo en mis labios ligeramente hinchados. Su expresión era compleja. Bebía abiertamente. Al verlo finalmente desinflarse como un globo pinchado, vi cómo la luz se apagaba en sus ojos mientras forzaba una sonrisa de autocrítica. Alicia, deberías llamarme cuñada. Hudson interrumpió con firmeza, haciendo casi imposible que Luis mantuviera su fachada educada. Si Miranda no hubiera interrumpido nuestra ceremonia la última vez, ¿ya estaríamos juntos? Sus ojos se enrojecieron de forma tan convincente que casi me hizo creer que me amaba hasta lo más profundo. ¿De verdad importa eso? ¿Eres tan miserable solo porque el que antes eras tan seguro de ti mismo, de repente perdió ambas opciones, a mí y a Miranda, al mismo tiempo? ¿Por qué fingir ser devoto ahora? Pero en realidad, no, de verdad lo decidí. Después de casarme contigo, me habría establecido y habría estado contigo. Solté una risa fría. Con establecernos, ¿te refieres a tener secretamente una amante en el Reino Unido o en algún otro lugar que no pueda ver y luego que todos coexistamos pacíficamente? Tomó una profunda respiración y dijo con la mayor sinceridad: créaslo o no, solo la toqué una vez cuando estaba borracho y usé protección. El niño en su vientre no es mío. Después de que Luis se fue aturdido, Hudson me rodeó con un brazo por los hombros y murmuró con amargura en mi oído: sabes que eso es imposible, ¿verdad? Miranda era alguien que yo había arreglado y yo era quien enviaba sus videos a los medios. Mientras yo estuviera cerca, él nunca iba a completar esa boda. La seguridad familiar siempre es estricta. Sin mi intervención, ¿cómo pudo Miranda haber entrado con éxito? Saboteé tu boda con Luis de esa manera, esposa. ¿No estás enojada, verdad? Choqué las copas con él y le pellizqué la mejilla con ternura. Para nada enojada. Después de todo el día que Luis conoció a Miranda, le hice varios agujeros a sus condones. No me equivoqué. Los dos estábamos hechos para el uno y el otro. Hudson, mis sentimientos por ti eran los mismos. Planeado desde hace mucho tiempo. Extra. Hudson, enamorándome de ella. Capítulo 1. Incluso después de casarnos, todos parecían creer que Alicia y yo no tendríamos un buen final. Incluso la propia Alicia lo pensaba. En una recepción de negocios, varios ejecutivos intentaron ganarme mi favor y secretamente me deslizaron una tarjeta de acceso al hotel. En el reverso había una marca de labial rojo intenso. Lo que implicaba era obvio. Alicia no parecía celosa en absoluto. Incluso estaba charlando casualmente con mi secretaria. Mientras tanto, mi corazón se sentía inexplicablemente amargo. Probablemente no sabía que me gustaba desde hacía mucho tiempo. Capítulo 2. Hace muchos años vino a nuestra casa con sus padres. Durante la cena, parecía que la trataban como una mercancía, una moneda de cambio que se movía de un lado a otro de la mesa de negociación. Sus ojos brillaban, con hielo y fuego en su interior. Era como una brizna de hierba, dura y resistente, creciendo con fuerza en un entorno brutal. No entendía lo que era el amor a primera vista. Acordados por ambas familias. Como era de esperar, Miranda hacía tiempo que había caído en desgracia ante Daniel. El mismo día que recibió la noticia, se derrumbó y fue a buscar a Luis. Cuando recibí el mensaje de Alicia proponiendo mi colaboración, casi estrellé mi coche contra un poste de luz al pisar demasiado el acelerador. Me sentía como un pavo real desplegando sus plumas, desesperado por mostrarle todo de lo que era capaz. Capítulo 3. El día que le propuse matrimonio. Me preguntó por qué me veía tan agotado. Preso del pánico, dije que era porque el día que registramos nuestro matrimonio no podía verme mejor que la novia. Qué excusa tan ridícula. La verdad era que estaba tan emocionado que no dormí en toda la noche. El mayordomo incluso me pilló practicando mi propuesta en la terraza y en mi pánico me golpeé la cabeza. Pero nada de eso importó, porque dijo que sí. Dijo que me había estado planeando todo el tiempo. Lo que no sabía era que en el tiempo que no podía ver, yo también había estado caminando con paso firme hacia ella. Capítulo 4. Volví en mí. Devolví la tarjeta de la llave del hotel y aparté a la secretaria que me atendió en la recepción. Le indiqué que incluyera en la lista negra a esos hombres asquerosos de nuestra empresa en el futuro. La secretaria, algo despistada, soltó una frase clásica sacada directamente de una novela romántica de CEO. Jefe, hace mucho que no veo a Alicia sonreír así. La última vez fue cuando dijo que había llegado el otoño y que iba a llevar a la quiebra a esa empresa. Sonrió exactamente igual. Le prometí a la secretaria un aumento y le pedí que intercediera por mí delante de Alicia. Al fin y al cabo, Alicia es una adicta al trabajo. Pasa más tiempo con la secretaria que conmigo. La secretaria me dijo que Alicia quería que esos hombres pagaran las consecuencias por haber enviado la tarjeta de acceso al hotel. Así que resulta que sí se preocupa mucho por mí. Volví a sentirme feliz.